ahora que estamos solos. Quiero contarle algunas cosas acerca de escritores que dejan de escribir. Hay un libro de Enrique Vila Matas que se llama Bartleby y compañía y trata acerca de escritores que renuncian a la literatura. Y contaremos algunos casos curiosos. Allá en la Navidad de 1936, Borges publicó un artículo en la revista El Hogar que titulaba así: Enrique Banch ha cumplido este año sus bodas de plata con el silencio. Y comentaba Borges en el artículo que Banch hacía 25 años que no escribía, después de publicar La Urna, el más famoso y el mejor de sus libros. Algunos sabemos que lo que le pasó a Enrique Banch fue que lo dejó una mujer. Y entonces no volvió a escribir, no solo por los 25 años que Borges glosaba en ese momento, sino que hasta su muerte no volvió a escribir. O sea que el silencio de Banch iba a durar 57 años. Yo diría que iba a durar mucho más, ya que es obvio que después de muerto tampoco escribió. Borges conjetura que Banch tal vez no quiso fatigar el tiempo con su nombre y con su fama, o tal vez su propia destreza le hacía considerar a la literatura como un juego demasiado fácil. En el medio del artículo sobre Banch, Borges cita el abandono más famoso y más enigmático de la vida literaria, que fue el de Arthur Rimbaud. Entre los 16 y los 20 años escribió poemas que deslumbraban a los contemporáneos, pero los últimos 17 de su vida, murió muy joven, pobre Rimbaud, completamente lejos de la literatura estuvo. Abandonó Europa, se metió en el negocio de la venta de café y armas, no sé si juntos. En sus cartas no hay ninguna referencia a la literatura, ni rastro. Una vez le pidió a un amigo que le mandara unos libros, pero eran manuales de ferretería, de cristalería y de agricultura. En su vida solo publicó un libro, Una temporada en el infierno, cuya edición pagó en parte su mamá. De los 500 ejemplares solo se quedó con 5 o 6. El resto quedó en la imprenta. En 1901 los descubrió un abogado, Léon Loiseau. Nadie lo recordaba entonces, pero a partir de ahí se convirtió en un relámpago para los surrealistas, que lo volvieron el faro de la poesía nueva. Hubo también quien dejó de escribir para siempre por otras razones. Guy de Maupassant creía que era inmortal. Un día dijo: me parece que soy inmortal. Él había nacido en un castillo, una familia muy adinerada, y su vieja, Laura de Maupassant, tenía en la cabeza la idea de que su hijo tenía que ser el mejor escritor de Francia. Y bueno, dice, vamos, ¿cómo se convierte un niño en el mejor escritor de Francia? Primero dice, voy a contratar a Gustave Flaubert para que le enseñe todo. 20 años. 20 años venía todos los días Flaubert. A ver, escriba. Era la mejor y la peor de todas las épocas. Dickens, mal. Dice, al final empezó a escribir. Dice, ya está, dijo Flaubert, ya le enseñé todo. Muy bien, ya era un gran escritor. Entonces a la vieja se le metió en la cabeza que tenían que admitirlo en la Academia Francesa, un lugar que se le había negado
al mismísimo Balzac, al propio Flaubert y a Émile Zola. La vieja lo intentó todo, sobornos, iba a la academia y decía, ¿lo conocen a Diego? Y mostraba la pinta de un Tejevi de 10 francos. Hizo recepciones, pero las puertas no se abrieron. Sin embargo, a Maupassant este hecho no le importaba, porque ahí se dio cuenta de que era inmortal. Parece que un día se quiso suicidar y se pegó un tiro con un revólver y el tiro salió desviado. ¿Qué es lo primero que piensa uno? Soy inmortal. Entonces llamó al mayordomo, Tassard. Dice, Tassard, venga, dice, me acabo de pegar un tiro y no me he muerto. Lo quiere usted como testigo. Me voy a pegar otro tiro. ¡Bum! No anduvo la pistola. Lo dicho, Tassard, dice, soy inmortal. ¿Para qué voy a perder tiempo? ¿Para qué me voy a apurar en entrar a la academia? El que es eterno es tranquilo. El que es inmortal no tiene apuro para nada, pues todas las cosas terminarán por ocurrirle más tarde o más temprano. La macana que, además de ser inmortal, estaba loco, como pasaba. Un día le pidió un papel a Tassard. Y Tassard le dijo, ¿va a escribir, señor? Pues ya no escribía más. No, dice, tengo que mandar una carta. Y le mandó una carta al Papa León XIII para sugerirle la construcción de tumbas para inmortales. Eran tumbas cómodas, agua fría, agua caliente. Una mañana de 1893 se tomó un café con leche, escribió algo con la lengua en la pared y pidió que por favor le trajeran una camisa de fuerza. Se la pusieron y lo internaron. Muy poco después murió en julio de 1893. Igual de misterioso es el caso de Jerome David Salinger, que murió hace algunos años, allá en 2010. Publicó, saben ustedes, El guardián en el centeno o El cazador oculto, como lo quieran llamar. Eso fue en 1951. En el 53 publicó una colección de relatos, creo que 9 cuentos se llama, ¿no? Y se convirtió, siempre esta palabra está asociada a Salinger, en un escritor de culto. Pero se cansó del mundo, empezó a proteger su privacidad, se mudó a Carnegie, intentó por todos los medios escapar de la exposición al público, suplicó por el derecho a la penumbra, pero se vio continuamente obligado a luchar contra toda la atención no deseada que recibía como figura que había llegado a ser. Un escritor británico, Hamilton, quiso publicar una biografía que incluía cartas que Salinger había escrito a amigos. Salinger se quejó a la justicia. En fin, al final vivió hasta los 91 años y no volvió a escribir. Pero todavía sigue revolviendo los papeles de Salinger a ver si sale a la luz algo. Lo único que encontraron fue una serie de postales que escribió un amigo en Inglaterra. Te saludo desde estas lejanas playas. Todos recordamos a Juan Rulfo, el de Pedro Páramo, ¿no? Dice que se compró un cuaderno y ahí empezó a apuntar el primer capítulo de una novela que había ido tomando forma en su cabeza. Dice Rulfo, yo no sé de dónde salían las
las intuiciones de Pedro Páramo. Era como si alguien me lo dictara. De pronto, en medio de la calle se me ocurría una idea y la anotaba en papelitos verdes y azules. No sé para qué se habría comprado el cuaderno. Publicó la novela y Rulfo no volvió a escribir en 30 años. Él trabajaba en una oficina tenebrosa de la Ciudad de México y se escondía para no ser despedido. Tenía tal pánico a perder su trabajo como también temor a la gente que se le acercaba para preguntarle por qué no seguía escribiendo. Hay otros escritores que, teniendo demasiada exigencia literaria, no llegaron a publicar nunca. Había un señor llamado Joseph Joubert, que nació en Montignac, allá en 1754, y murió 70 años después. Nunca escribió un libro, solo se preparó para escribir uno. Buscaba las condiciones justas que le permitieran escribirlo. A partir de 1806, después de la creación de la Universidad Imperial, Joubert desempeñó el cargo de inspector general de universidades y también el de consejero, un puesto del que sería despedido tras la abdicación de Napoleón Bonaparte. Desde muy joven estaba interesado en el mundo de los libros, amigo de Diderot, luego de La Breton, ambos literatos prolíficos. Todos los amigos eran escritores y todos conocían su talento, lo incitaban a salir del silencio. Roguemos, dijo Chateaubriand, que este escritor que se esconde en ti se deje de tantos prejuicios. ¿Lo harás? Y él contestaba, todavía no puedo hacer. Todavía no hallé la fuente que buscaba. Y pasaron los años, se sentaba un rato, se predisponía, armaba espacios supuestamente idóneos para la escritura, pero no escribía. Y un día se murió. Le encontraron un diario secreto, pero no decía más que gilada. ¿Cuál es mi arte? Terminaba el día. ¿Qué fin persigo? Viernes. ¿Qué pretendo? Domingo. ¿Escribir y que me lean? Martes, quizá. Pero los amigos se portaron mal con él y después de la muerte le publicaron el diario. No tuvo mucho éxito. Una cita de Stendhal dijo, si allá por 1795 hubiese comentado a alguien mi proyecto de escribir, cualquier hombre sensato me hubiera dicho que escribiera 2 horas todos los días, con o sin proximidad de la musa. Estas palabras, dijo Stendhal, me hubieran permitido aprovechar los 10 años de mi vida que malgasté totalmente esperando la inspiración. A mí, que no soy nadie, me dijo Sábato algo enteramente distinto. Un día me dijo, vea, dice, bueno, podríamos decir que muchos de nosotros tenemos facilidad para escribir. Entonces, si nos pusiéramos 3 horas todos los días, los 365 días del año, y escribiéramos 10 páginas, al final del año tendríamos 3.600 páginas escritas. Bueno, me dice, eso es una porquería. Y yo creo que tenía razón. Cerremos con una idea de Lawrence Stern. Stern era un escritor irlandés genial que vivió en el siglo XVIII, hace mucho. Y
decía, él escribió un libro que se llama Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. La novela pretende ser la autobiografía del narrador y es, antes que nada, alguien que tarda. Todo escritor, dice, tiene relatos que compaginar, anécdotas que recopilar, inscripciones que descifrar, historias que trenzar, tradiciones que investigar. Una porquería. Y finalmente había terminado, al cabo de un año de trabajo, un solo día de su vida, el primero. Esa es la novela, Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Cuando empezó a escribir, dijo: escribo mi biografía, estoy en ello desde hace 6 semanas, yendo a la mayor velocidad posible y todavía no he nacido. Bueno. Datos anexos. Caso contrario, Georges Simenon, el escritor francés de novelas policiales. Desde 1920 a 1980 publicó 190 novelas con diferentes seudónimos, 193 con su nombre, 25 obras autobiográficas y 1000 cuentos. Pero un dato, al margen de esta capacidad literaria, Simenon afirma haber mantenido relaciones con 10.000 mujeres a lo largo de toda su vida. ¿De dónde sacaba tiempo ese hombre? Nunca lo sabremos. Y dice, sufría poderosamente sabiendo que había millones de mujeres en el mundo que jamás conocería. Extraordinario, ¿eh? Y pensar que Enrique Vance dejó de escribir por una sola. Si ustedes me permiten, y si me dan un poco de luz humana, podría leer este soneto que pertenece a la urna y que nos da una pista del abandono. Habla de un espejo y dice: hospitalaria y fiel en su reflejo, donde hacer apariencia se acostumbra del material vivir, está el espejo, como un claro de luna en la penumbra. Pompa le da en las noches la flotante claridad de la lámpara y tristeza la rosa que en el vaso agonizante también en él inclina la cabeza. Si hace doble al dolor, también repite las cosas que me son jardín del alma. ¿Y acaso espera que algún día habite en la ilusión de su azulada calma el huésped que le deje reflejada frentes juntas y manos enlazadas? Yo creo que la metáfora de Borges diciendo que Enrique Vance cumplía sus bodas de plata con el silencio es injusta con el silencio. No escribir es menos que estar silencioso. No escribir es ausencia o presencia en otros distritos. Pero el silencio puede incluso formar parte de la escritura. Puede servir, por ejemplo, para suspender un juicio, para no pronunciarse. El silencio puede ser el ejercicio de un derecho. Y también es el viejo truco del silencio como signo, el silencio que habla. Salir de la poesía es más fuerte que el silencio. Es un abandono más duro, más cruel, más destructor. Por eso te decimos, oh joven borrega que escuchas este programa, disfruta de las dos cosas. Disfruta de la poesía
y disfruta del silencio.